Hola, buenas tardes. Soy el alumno Gerardo Pinales Torres de la clase de Instrumentación y Control. Este será un video sobre la unidad 2 que fueron los sensores. Bueno, como tema número 2.1 tenemos lo que son los sensores y o transmisores de posición binarios. Primero que nada, un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Luego tenemos lo que es un transductor. Este es un dispositivo que transforma el efecto de una causa física, como la presión, la temperatura, la dilatación, la humedad, etcétera, entre otro tipo de señal que normalmente es una señal eléctrica. Después tenemos lo que es la clasificación. Primero tenemos según el tipo de señal de salida, y estos pueden ser los analógicos, que son los que dan como salida un valor de tensión o corriente variables en forma continua dentro de un campo de medida. Luego tenemos los digitales. Estos dan como salida una señal en forma de palabra digital. Después tenemos los que son todo o nada, y estos indican cuando la variable detectada rebasa un cierto umbral. Después tenemos la clasificación, que es según la magnitud física a detectar, y en estos la magnitud podría ser la posición, velocidad, fuerza y par, presión, caudal, proximidad, etc. Luego tenemos lo que es los tipos de sensores. Estos pueden ser mecánicos, ultrasónicos, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos. Y existe en el mercado una gran variedad de marcas y tipos de sensores, pero la mayoría pertenece a alguna de las clasificaciones dadas a continuación. Puede ser de acción mecánica o de contacto, de acción magnética, de acción capacitiva, acción accionada por luz, de acción ultrasónica o de acción neumática. Luego tenemos el tema 2.1.2, que son los sensores mecánicos. Estos interruptores se usan ordinariamente para desconectar límites de carrera, el avance de bancadas en máquinas o herramientas como fresadoras, así como también limitar el avance de los portaherramientas de los tornos, en montacargas, ascensores, robots, etc. Y para poder accionar estos interruptores se requiere contacto físico entre la parte de la máquina y la palanca del interruptor con la fuerza suficiente para operar. Luego tenemos el siguiente tema, que son los sensores de final de carrera. Este principio de funcionamiento es que el movimiento mecánico en forma de leva o empujador actúa sobre la palanca o pistón de accionamiento del interruptor de posición, haciendo abrir o cerrar un contacto eléctrico del interruptor. Esta señal eléctrica se utiliza para posicionar, contar, parar o iniciar una secuencia operativa al actuar sobre los elementos de control de máquina. Luego también tenemos, retomando el tema anterior, es cuándo utilizar un interruptor mecánico. Estos se deben de utilizar donde sea posible un contacto físico, donde sea requerida una posición definitiva, también en situaciones de operación crítica o de seguridad crítica, o donde las condiciones ambientales no permitan el uso de sensores ópticos o inductivos. También tenemos lo que son las aplicaciones y los usos de los interruptores mecánicos. Estos son fáciles de integrar a maquinaria de todo tipo, requieren contacto
por tanto hay uso, o sea, en el sensor. Tienen un rango de voltaje y son muy robustos. Y también generalmente son usados como finales de carrera, indicador de presencia o ausencia y puerta cerrada o abierta. Y por último, del tema anterior de los sensores mecánicos, tenemos las desventajas más importantes de estos, que serían que producen un rebote mecánico al conmutar. El contacto físico produce desgaste y requiere mantenimiento. Son de respuesta lenta, son ruidosos, son voluminosos, tienen vida limitada y no se pueden utilizar en todas las aplicaciones. Luego tenemos el siguiente tema, que es el 2.1.3, que son los sensores eléctricos. Aquí el sensor se define como un dispositivo que convierte señales obtenidas de un tipo de energía en señales eléctricas. Por ejemplo, un termopar convierte señales de temperatura en señales eléctricas. Y aquí en este caso todos los sensores son transductores. Luego continuamos con el siguiente tema, que es el 2.1.4. En estos son los sensores fotoeléctricos, también ópticos. Estos son un detector fotoeléctrico, son los que detectan un objeto por medio de un haz luminoso. Sus dos componentes básicos son un emisor y un receptor de luz. La detección más efectiva es cuando el objeto penetra en el haz de luz y modifica suficientemente la cantidad de luz que llega al receptor para provocar el cambio de estado de salida. Y luego se siguen unos procedimientos, los cuales son el bloqueo del haz por el objeto detectado y también el retorno del haz sobre el receptor por el objeto detectado. Los detectores fotoeléctricos disponen de un emisor de diodo electroluminiscente y de un receptor de fototransistor, y estos componentes se utilizan por su elevado rendimiento luminoso, su insensibilidad a los golpes y a las vibraciones, su resistencia a la temperatura, su durabilidad prácticamente ilimitada y su velocidad de respuesta. También, dependiendo del modelo de detector, la emisión se realiza en infrarrojo o en luz visible verde o roja. La corriente que atraviesa el LED emisor se modula para obtener una emisión luminosa, pulsante e insensibilizar los sistemas. Bueno, los procedimientos de detección. Los detectores fotoeléctricos emplean dos procedimientos para detectar los objetos, que se los mencioné anteriormente, que es por bloqueo del haz y por retorno del haz. El procedimiento de detección por bloqueo del haz consiste en ausencia de un objeto, el haz luminoso alcanza al receptor. Un objeto bloquea el haz al penetrar en él, y cuando sucede esto no hay luz en el receptor. Después consiste en tres sistemas básicos que se emplean en este procedimiento, que se basa en las propiedades absorbentes de los objetos, que son la barrera, el réflex y el réflex polarizado. Luego seguimos con el siguiente, que es el retorno del haz, y este es en ausencia de un objeto, el haz no llega al receptor. Cuando un objeto penetra en el haz, lo envía al receptor, y cuando sucede esto, sí hay luz en el receptor. Y tenemos dos sistemas básicos que emplean este procedimiento, que se basa en las propiedades reflectantes de los objetos, que es la proximidad y la proximidad con borrado de plano posterior. Continuamos con el 2.1.5, que son los sensores ultrasónicos. El principio de detección ultrasónico se basa en la medida del tiempo transcurrido entre la emisión de una onda ultrasónica y la recepción de su eco. El transductor, que es emisor-receptor, genera una onda ultrasónica
pulsada de 200 a 500 kHz según el producto, que se desplaza en el aire ambiente a la velocidad del sonido. En el momento en el que la onda encuentra un objeto, una onda reflejada, que se le llama eco, vuelve hacia el transductor. Un microcontrolador analiza la señal recibida y mide el intervalo de tiempo entre la señal emitida y el eco. Dado que las ondas ultrasónicas se mueven por el aire, no podrán ser utilizados en lugares donde éste circule con violencia o en medios de elevada contaminación acústica. Luego tenemos lo que son las ventajas y los inconvenientes. En ventajas tenemos que el rango relativamente es alto, ya que alcanza varios metros. Tiene detección segura del objeto independiente del color y del material. Detección del objeto transparente, relativamente insensible a la suciedad y al polvo. Tiene posibilidad de desvanecimiento gradual del fondo. También tiene posibilidad de aplicaciones al aire libre. Y también cuenta con la posibilidad de detección sin contacto con puntos de conmutación de precisión variable. La zona de detección puede dividirse a voluntad y se dispone de las versiones programables. Luego, los inconvenientes es que son objetos con superficies inclinadas. En objetos con superficies inclinadas el sonido se desvía, reaccionan con relativa lentitud y la frecuencia de conmutación máxima es entre 1 y 125 Hz. Y son más caros que los ópticos, son casi prácticamente el doble de caros. Y el efecto del tipo de objeto es que los materiales que absorben el sonido, tales como las telas gruesas, lana, algodón, goma, espuma o barreras ultrasónicas, también tiene que los objetos reflejantes, transparentes o intensamente negros no podrían con ópticos. Y las láminas finas del material transparente de 0.1 milímetros se puede detectar. Después tenemos el tema 2.1.6, que son los sensores inductivos y los capacitivos. Los sensores de proximidad inductivos permiten detectar sin contacto objetos metálicos a una distancia de 0 a 60 milímetros. Y estos cuentan con una bobina, el oscilador, el tratamiento y la salida. Después tenemos lo que es el principio de funcionamiento, y es cuando se coloca una placa metálica en el campo magnético del detector. Las corrientes inducidas constituyen una carga adicional que provoca la parada de las oscilaciones. Después tenemos lo que son las ventajas, y estas son que tiene muy buena adaptación a los entornos industriales. Son estáticos, duración independiente del número de maniobras. Estos detectan sin contacto físico, exclusivamente objetos metálicos a una distancia de 0 a 60 milímetros. También tienen cedencias de funcionamiento elevadas y consideración de datos de corta duración. Y los inconvenientes o desventajas es que la detección es solamente a objetos metálicos y el alcance que tienen es débil. Luego vamos con los sensores capacitivos. Estos son un detector de proximidad capacitivo que se basa en un oscilador cuyo condensador está formado por dos electrodos situados en la parte delantera del aparato. Y en el aire la permitividad que estos tienen es de 1. La capacidad del condensador es la capacitancia. La permitibilidad es la constante eléctrica y depende de la naturaleza del material. Y cualquier material que su dieléctrica sea 2 será detectado. Luego tenemos las aplicaciones industriales de los sensores capacitivos, y es que son la detección de objetos aislantes y conductores.
También que se detecta la masa del objeto, puede ser sólido o líquido, y el alcance depende de la constante eléctrica del material. Y luego seguimos con las ventajas y las desventajas. Las ventajas son que detectan sin contacto físico cualquier objeto, tienen muy buena adaptación a los entornos industriales, son estáticos y la duración independiente es del número de maniobras. Y luego los inconvenientes son que tienen un alcance débil y dependen de la masa. Después continuamos con el tema 2.3, que son los sensores de posición proporcionales. En estos se encuentran los analógicos, que son potenciómetros, resolvers, sincro y los LVDT. Luego tenemos los digitales, que son los encoders, que son los absolutos incrementales. Tenemos los potenciómetros, que se usan para la determinación de desplazamiento lineales o angulares, y eléctricamente se cumple la relación, que esta es que este potencial puede medirse y disponer de un sistema de calibrado, de manera que por cada potencial que se obtenga proporcionalmente se obtendrá una distancia de desplazamiento. Las ventajas es que tiene facilidad de uso y bajo precio, y las desventajas es que deben de estar fijados al dispositivo cuyo desplazamiento se quiere medir y que tienen precisión limitada. Tenemos también los resolvers, que son captadores angulares de posición. Estos constan de una bobina solidaria al eje excitada por una portadora y dos bobinas fijas situadas a su alrededor. La bobina móvil excitada con tensión y girada a un ángulo induce a las bobinas fijas las tensiones. Luego tenemos lo que son las sincros. Esta es la bobina que hace función de primario o rotor y se encuentra solidaria al eje de giro. Luego tenemos los sensores lineales de posición. Este es un transformador diferente de variación lineal que consta de un núcleo de material ferromagnético unido al eje, que se mueve linealmente entre un devanado primario y dos secundarios, haciendo que varíe la inductancia entre ellos. Luego tenemos los encoders, que son codificadores angulares de posición. Estos constan de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación y de un elemento fotorreceptor. Y aquí el eje cuya posición se requiere medir va acoplada al disco. A medida que el eje gira, se va generando pulsos en el receptor cada vez que la luz atraviese las marcas. Llevando una cuenta de estos pulsos es posible conocer la posición del eje, y la resolución depende del número de marcas que se pueden poner físicamente en el disco. Luego vamos con el tema 2.4, que son los sensores de velocidad y aceleración. Primero tenemos lo que es el tacogenerador, que proporciona una tensión proporcional a la velocidad de giro del eje. Utiliza un interruptor llamado red switch, que utiliza fuerzas magnéticas para activarse o no, dependiendo si un objeto magnético se encuentra físicamente cercano al interruptor. Con se desea medir la velocidad de un giro de una rueda dentada, y se dispone de uno de los dientes magnetizados, de forma que cada vez que este diente pase junto al interruptor será accionada por la fuerza magnética. Así, por cada vuelta descrita por la rueda, el interruptor se activa y su salida se obtiene un pulso de corriente. Midiendo los pulsos de esta corriente, el número de vueltas por unidad de tiempo es igual a la velocidad. Luego tenemos lo que son los sensores de aceleración. Estos son utilizados para medir la aceleración y se denominan acelerómetros. Un acelerómetro, como se intuye por su nombre, es un instrumento para medir la aceleración de un objeto al que va unido.
Lo hace midiendo respecto de una masa inercial interna, y los acelerómetros son sensores inerciales que miden la segunda derivada de la posición. Un acelerómetro mide la fuerza de inercia generada cuando una masa es afectada por un cambio de velocidad. Existen varios tipos de tecnologías y diseños que, aunque todos tienen el mismo fin, pues pueden ser muy distintos unos de otros según la aplicación a la cual van destinados y las condiciones en las que los hagan trabajar. Y también hay dos parámetros principales a la hora de escoger el medidor adecuado: los rangos de funcionamiento, de temperatura y frecuencia. Otros parámetros importantes pueden ser el tamaño, si tienen más funciones, la resistencia a golpes y, por supuesto, lo que más importa, el precio. Después tenemos el penúltimo tema, que es el 2.5, que son los sensores de fuerza, par y deformación. El peso de un cuerpo es la fuerza con que éste es atraído por la Tierra. La relación entre la masa y el cuerpo, es decir, la cantidad de materia que contiene, y su peso viene dado por la expresión peso es igual a masa por gravedad. Como la masa del cuerpo es constante y la aceleración de la gravedad varía con el lugar y también con la altura, es obvio que el peso del cuerpo varía según el lugar de la Tierra y la altura a la que esté sobre el nivel del mar. Esto es evidente efectuando la medida con una balanza o un resorte. Sin embargo, en una balanza clásica de cruz, la medida efectuada por la comparación con masas conocidas y como están sometidas también a la misma fuerza gravitacional, la lectura será independiente del lugar donde se realice la medición. Asimismo, como los demás tipos de básculas que se ajustan usualmente con pesos patrón, las medidas realizadas serán también independientes de las variaciones de la gravedad respecto a la altura y al lugar de la Tierra donde éstas estén instaladas. Otro factor que influye en la medición es la diferencia del empuje del aire sobre el cuerpo y sobre el patrón. Su influencia está pequeña que el error cometido quede comprendido dentro del error normal aceptado en las operaciones de pesaje. Luego, en la industria interesa determinar el peso de las sustancias en las operaciones del inventario de las materias primas, de productos finales y en las mezclas de ingredientes. Y existen varios métodos para medir este peso, que podrían ser la comparación con otros pesos patrones, balanzas y básculas, células de carga a base de galgas extensiométricas, células de carga hidráulicas y células de carga neumática. Por último tenemos el tema 2.6, que son los sistemas de medición de coordenadas y sistemas de visión. Aquí entra el procesamiento digital de imagen, que es el PDI. El procesamiento digital de imágenes es el procesado, entendiendo este como el almacenamiento, transmisión y representación de información de imágenes digitales por medio de una computadora digital. El término imagen se refiere a una función bidimensional de intensidad de luz en X y donde X, y denotan las coordenadas especiales y el valor de F en cualquier punto de XY. Esto es proporcional a la intensidad de la imagen en ese punto. Una imagen digital puede escribirse como una matriz cuyos índices de fila y columna identifican un punto en la imagen y cuyo valor coincide en el nivel de intensidad de luz en ese punto. Cada elemento del array se corresponde con un elemento en la imagen y se le denomina píxel. Luego tenemos que el interés en el proceso de las imágenes
se basa esencialmente en dos aspectos, que es la mejora de la información contenida en una imagen para la interpretación humana y el tratamiento de los datos de una escena para favorecer la percepción autónoma por parte de una máquina. Todo esto es debido al amplio rango de tipos de imágenes empleadas en el PDI. Aquí no existe un límite claro respecto donde se encuentre la línea divisora entre el PDI y otra área afines, como el análisis de imágenes o la visión por computadora, entre otras. El análisis de imágenes se refiere al proceso por el cual se extrae la información cuantitativa de la imagen y en donde el resultado del análisis es siempre una tabla de datos, una gráfica o cualquier representación de datos numéricos. El proceso de imagen, sin embargo, siempre produce otra imagen como resultado de la operación, por lo que generalmente se pretende mejorar la calidad de la imagen para poder apreciar mejor determinados detalles. La visión por computadora o visión artificial es un subcampo de la inteligencia artificial cuyo propósito es programar una computadora para que entienda una escena o las características de una imagen, emulando la visión humana. Atendiendo a los tipos de procesos implicados en estas disciplinas, se suelen hacer una clasificación de 3 niveles, que es el nivel bajo, que es el procesado, el nivel medio, que es el análisis, y el nivel alto, que es la interpretación.